Mm, mm, mm. No. Cuatro cosas que no enseñó nuestro Señor Jesús cuando estuvo acá en la tierra en su ministerio, pero que muchos piensan o muchos enseñan de que sí son enseñadas por Él. Algunos las enseñan, otros las creen, otros las leen y dicen esto es así. Veamos, el primer ejemplo, vamos a comenzar, es las aguas del bautizo. Me ha tocado conocer creyentes que antes de ser bautizados dicen, ya, me voy a bautizar, pero ¿en qué río? Sí, porque el Señor Jesús se bautizó en un río, en el Jordán. Hermano, es un error enorme el creer que porque nuestro Señor se bautizó en el río, todo creyente tiene que bautizarse también en un río. La Escritura nos da ejemplos como el etíope, al cual le predica el evangelista Felipe las buenas nuevas de salvación. Dice, aquí hay agua que impide yo que sea salvo. Y si no me equivoco, la palabra en griego muestra que era como un riachuelo, era un río chiquitito que cabían los dos, pero no era un río, era un arroyito, un poquito de agua. Cuando vemos que en Hechos capítulo 16, la casa del carcelero cree el Evangelio y se bautiza, ¿te creen que esta hora se iban a dar el viaje al río? No. Por eso, las palabras griegas son siempre agua, 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 agua. No habla de que sea un río donde necesariamente hay que bautizarse, etcétera. Solo habla que sea de sumergirse por el simbolismo de la vida nueva. Tampoco habla el Señor Jesús de que el agua te va a quitar los pecados, como hay gente que enseña, y me dijo una vez una hermana, no, hay que bautizarse en un río o en un lago, en la playa, porque como el agua es grande, así se llevan los pecados. Nada más lejano a lo bíblico, nunca se enseña eso. Así que también lo mismo, no, es que no puede ser piscina porque como una piscina chiquitito, hermano, solamente dice el Señor agua y por la palabra bautizo en griego, baptezo, en sumergirse. Eso no lo enseñó. Así que en resumen, Jesús no enseñó que solamente se debe bautizar un creyente en los ríos. Número 2. A los pobres siempre los tendréis. Este es el versículo favorito de aquellos que se ponen en nuestras iglesias a veces a pedir moneda, a machetear. La iglesia tiene que darle a los pobres. La Biblia dice. Es la única parte que se saben de la Biblia. Y no apoya la parte de no el arrepentimiento, no las cosas que dice el Señor contra el pecado, etc. Pero bueno, cuando dice el Señor que a los pobres siempre los tendrá, lo dice en el contexto cuando él es ungido en los pies, ¿se acuerdan? Le dan un perfume caro que inunda toda la casa con el olor. Y los apóstoles le dicen, pero mira, ojo, los apóstoles, no solo Judas. Por eso hay que leer siempre bien el contexto y hay que leerlo en los cuatro evangelios donde aparece la historia. Y dice, ¿qué le dijeron? Pero eso pudo haberse vendido a los pobres. Eso pudo haberse vendido y dado para alimentar a los pobres. Y Jesús le dice ahí, a los pobres siempre los tendrán. No porque como mandato de que prioridad ayudar a pobres, por eso es que hay muchos creyentes que de repente para lavar sus conciencias de pecado, de que no van mucho a la iglesia, etcétera, ven a alguien que está pidiéndole dinero, macheteando, como decimos acá en Chile, y ya, tome, 5 lucas, 10 lucas, ¿por qué? Ay, ayuda a los pobres, ayuda a mi Señor. Leemos en la Escritura que la prioridad de pobre o necesitado, también que se puede traducir así, siempre va prioridad la iglesia. O sea, si tienes dinero y ves que hay alguien que es pobre en la calle o pobre en el barrio, pero sabes que hay un hermano en tu congregación que tiene problemas económicos por distintas situaciones, la prioridad es ese hermano porque ese hermano es un portador del Evangelio, entonces hay que ayudarlo, sustentarlo, a mostrar el amor práctico de prójimo, de hermano en la fe en Cristo y ayudarlo a que pueda tener su situación hasta que se estabilice o hasta ayudarle en otra forma. Pero eso de que a los pobres como prioridad, de hecho Pablo también lo explica, de que siempre la familia y la fe es la que tiene la prioridad en cuanto a los servicios, en cuanto a las ayudas. Ojo con aquello. Si no es malo ayudar a los pobres, lo malo es cuando piensas que haces lo correcto, ayudaste al pobre en la calle, pero tu hermano que se sienta al lado tuyo en la congregación, no les has dado ni un fideo, ni un kilo, ni unos pesitos para el pan. ¿Ya? Entonces Jesús no enseñó que la prioridad son los pobres. Ayudó. Lo que enseñó es ayudar al necesitado, primeramente la familia de la fe, los cristianos, y luego ahí está, tú ves si los pobres o tu familia, la fe, etcétera. Si te da para ayudar a todos a la vez, gloria a Dios. Si no, ahí tú ves la prioridad que te acabo de comentar. Otra cosa que Jesús no enseñó y que se atribuye a él es
los favoritos en la iglesia. No, el pastor tiene que tener sus regalones. El pastor tiene que tener sus favoritos, a los cuales les da todos los ministerios, todos los servicios, a los cuales los muestra acá, a los cuales toman té con él, once con él, desayunan con él, van de paseo con él, etcétera, van al mall con él, etcétera. No, no. Pero ¿cómo? Sí, pues si el Señor Jesús enseñó eso, ¿no viste? Que tenía a Pedro, a Juan y a su hermano Santiago, a los tres favoritos respecto a los 12. Pero hermano, que el Señor haya tomado los tres para la transfiguración, para cuando tuvo que revivir a una pequeñita que había muerto y que lo haya tomado los tres aparte para orar cuando él estaba en Getsemaní, no quiere decir que estaban por sobre todo. Porque incluso si tú ves ese grupo de tres personas, entonces Juan estaba por sobre todos también en ese grupo. Porque, porque Juan terminó muriendo en el año más o menos 90 y tanto, cuando fue que escribió sus tres cartas y Apocalipsis, allá por el año 95 o 96, que es la fecha que dan algunos. Entonces Jesús no enseña eso, no enseña que el pastor tenga favoritos. Si quieres puedes tomarlo como un porcentaje, él estuvo con 12 personas, más o menos un 25% tomó para tener ahí, porque eran los que más servían a nivel, como se dice, público, de predicación, evangelismo, etcétera. Porque también si te das cuenta, tú lees los 4 evangelios y entre ellos está Mateo. Mateo fue el que escribió uno de los evangelios también. Andrés y Felipe, a ellos llegaron los griegos cuando para conocer de Jesús, no fueron al trío de los regalones del pastor, a los regalones de Jesús, como dirían algunos. Llegaron a Andrés, llegaron a Felipe. Y también tenemos a los otros, Simón el Celote, tenemos también los otros Santiago, etcétera, Bartolomé, Natanael, etcétera, Judas, pero ya es otro caso aparte. Pero nunca el Señor enseñó que había que tener favoritos, hermano. Nunca, nunca. Si hay hermanos que se destacan en la iglesia, sí, hay que apoyarlos, hay que guiarlos, hay que tener más cercanía con ellos, porque ahí están mostrando frutos, frutos que, como dice Juan 15, hay que podarlos para que den más frutos, etcétera. Pero eso de, no, el pastor tiene que escoger a su gusto favoritos, no. Aparte recordemos que Pedro, Juan y Santiago fueron tres que dejaron las redes, dejaron su fuente laboral así, como también lo hizo Mateo, como también lo hicieron los demás. Entonces eran bien motivados, bien, y el Señor ha visto sus características. A Pedro lo vio como un hombre impulsivo, usó esa impulsividad para él. Pero no que, por ejemplo, no, que le caía mejor Pedro, no, Pedro lo hizo re alto. Como hoy en día dirían, no, el pastor elige a los que le acomodan a él, etc. No, no, no. El Señor escogió, Él sabrá por qué. Yo digo impulsividad, yo digo porque Juan quizá era un jovencito, no lo sé. Pero el Señor sí lo sabe, pero nunca Jesús enseñó que había que tener favoritos en la iglesia. Ya van 3 cosas que nos ha enseñado Él. Cuarta cosa y final, la Santa Cena. Hay tremendo debate en la Santa Cena. Que Jesús enseñó que el pancito se rompe y se pasa al siguiente, que tiene que ser una sola pieza de pan y romperla, como vemos siempre en las escenas de Chosen, de Jesús de Nazaret, etc. Y el vino tiene que ser vino, no puede ser jugo de uva, no puede ser, ¿cómo se llama? Un navegado, como le llaman. Pero hay iglesias que no usan el vino para proteger a los hermanos que en el pasado eran alcohólicos. Entonces, ¿qué pasa? Incluso hay otros más radicales que dicen, no, el pan tiene que ser pan judío, hecho con receta judía, no puede ser la marraqueta, no puede ser el pan ayuya, ningún otro tipo de pan, la baguette de los franceses tampoco, la focaccia italiana menos. Entonces, tiene que ser a lo judío, con el pan que se hacía en Israel, con el vino que se hacía en Israel. Y eso nunca, nunca lo enseñó el Señor. Al igual que el agua, hacían con lo que estaba en su momento, etcétera. Entonces, obviamente hay productos, hay, ¿cómo se llama? Frutos que no van a ser iguales en todo el mundo. Entonces, no es lo impuso que tiene que ser este tipo de pan creado, este tipo de vino del corte, porque esto no es como la cocina internacional, pues no es que la pizza original italiana es con tomate de Nápoles, y no puedes, y si no, no es correcto, no, esto no es así, hermano. Eso no enseñó el Señor en la Santa Cena, en la última cena. Tampoco enseñó el lavado de pies como algo obligatorio, ¿no? Y se refiere al sentido de que tienen que servirse los unos a los otros. Si usted quiere hacer el lavado de pies en su iglesia como algo tradición para recordar, a ver, hágalo, no hay problema.
Pero no diga estoy cumpliendo lo que dice el Señor, porque Él no enseñó estas cosas.